Bueno, y como no podía ser menos, va a tomar la palabra como nuevo secretario general. Por primera vez. Bueno, camaradas, gracias, estoy emocionado, la verdad, os pido disculpas. Estoy muy emocionado y a ver las palabras, ¿no?, que os quería transmitir en un día de hoy, un día como hoy. Yo en primer lugar quisiera agradecer, pues bueno, todo el trabajo que ha desarrollado la militancia, todo el esfuerzo, además como se ha desarrollado el proceso, y creo que hemos estado a la altura en todo momento. Quiero agradecer también a la otra candidatura, a Miguel, que bueno, que también han transmitido el voto por completo ahora en el primer comité central a ostentar yo la Secretaría General, y estoy completamente agradecido. Quiero también agradecer a Elena Cortés todo el trabajo que hemos desarrollado en todo este camino para lo que fue la candidatura unitaria, por la altura de miras que Elena ha tenido en todo el proceso. Y también quiero agradecer a Miguel Bustamante la coherencia también que ha tenido y la honestidad cada vez, en todos los momentos que hemos hablado desde el principio, ha sido muy coherente con lo que él mantenía. Además que me hace mucha gracia, porque lo decimos mucho, ¿no?, en estos días que ha visto en algún momento algún revuelo en Facebook, en redes, ¿no?, y han dicho cosas feas de mí, feas de Miguel, nos lo decíamos, y la gente supiera, o muchos camaradas, la relación magnífica como amigos y como camaradas que tenemos desde hace un año, que venimos trabajando en Madrid, yo desde la acción política, la institucional, y él como diputado. Más de uno se pensaría o contaría hasta 4 y 5 antes de decir tantas tonterías en redes, porque hemos creado una amistad muy fuerte, y le quiero también agradecer. Y cómo no, a mis padres. No sería comunista sin el ejemplo de mi madre y de mi padre. Y bueno, voy a intentar no repetir muchas consignas, transmitir ciertos mensajes, pero sí algunas también reflexiones que creo yo que son importantes en este momento, ¿no? Pensando un poco en la elaboración de las palabras, ¿no?, que os quería transmitir hoy. Quería empezar un poco por el papel, ¿no?, del PK. Ya hemos discutido, hemos debatido, y hay una serie de tareas que tenemos que llevar entre todas y entre todos a cabo. Hay 3 elementos con los que tenemos que salir claramente de aquí hoy. La primera, la batalla de las ideas. La batalla de las ideas es muy importante. Es muy importante la batalla de las ideas, partiendo de lo que significa realmente que entendamos el contexto y entendamos la construcción, al final, de la hegemonía por parte de la derecha en todos estos años. Una organización revolucionaria, camaradas, si aspira a hacerlo, debe de ser consciente de su historia para poder afrontar el futuro. Y somos un proyecto de clase, somos un partido de clase trabajadora, pero tenemos que ser conscientes de que la clase genera identidad, y esa identidad como clase fue destrozada en nuestro país. Tenemos que partir de ahí, de aceptarlo, si queremos construir el futuro. Tenemos que aceptar que en este país, en los años 80, hubo una identidad que de alguna manera la reventaron, y fue la identidad de clase. Y para explicarlo en breve la reflexión, me voy a remitir a un camarada, escritor, escribe en La Marea todas las semanas, que lo explica muy bien, que es Daniel Bernabé, al cual os recomiendo que leáis, porque a mí cada semana me sorprende que un comunista como Daniel Bernabé esté escribiendo y esté teniendo la elaboración política que está teniendo.
Él plantea ¿qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Y dice, es lo que marca la coincidencia entre los objetivos impuestos por la ideología y la voluntad de quienes han de llevarlo a cabo. Cuando no sabemos quiénes somos es difícil identificar quiénes originan nuestros problemas. Se crea entonces la confusión. Y cuando se crea la confusión, la clase obrera, en todo este proceso, él denomina a Daniel que ha sufrido una guerra de conquista. Y cuando se pierde esa identidad, pues es complicado visualizar al enemigo. En los 80, después de los 70, la crisis y tal como penetra en nuestro país, esa guerra de conquista se manifiesta en ejecutando una autoridad existente anteriormente, los anteriores líderes revolucionarios del país, para que no existieran más y nuevos líderes empezaran a aparecer de otras ideologías, otras consignas. En los 80 quemaron nuestros símbolos y destruyeron nuestra cultura anterior como clase. Implantaron una nueva moneda, su religión, su idioma, y nos impusieron su contenido cultural. Y por último, premiaron a toda la población que empezó a colaborar con el régimen en una nueva realidad. Todos estos puntos se han dado, según Daniel, en la guerra de identidad cultural que ha estado sometida a la clase trabajadora en los años 60. Y luego decimos, ¿por qué los trabajadores votan a la derecha? Y desde ahí es de donde tenemos que salir en este Congreso, entendiendo la construcción de la hegemonía en este país, partiendo de las condiciones materiales y cómo se han impuesto. Decimos, ¿cómo los trabajadores votan a la derecha? Pues porque hegemonizaron el espacio, porque ganaron la batalla ideológica. Boyer, lo recordáis, en los 90, la Presley, Barcelona 92, la Expo 92, la caída del muro, y luego pasamos de B, el equipo A, y luego llegó Farmacia de Guardia. José María Aznar, a finales de los 90, cuando entra de presidente, que entra de presidente diciendo que él es de clase media, y a las 9 de la noche te ponían médico de familia, con un médico que vivía del carajo, con una familia que era feliz, y una andaluza que era la vasalla. Esa es la hegemonía, y así se va construyendo. Y si partimos de ahí, y si somos capaces de partir que derrotaron esa identidad, seremos fuertes ideológicamente para dar y confrontar la batalla de las ideas. El ejemplo más claro lo plantea Daniel, pero lo voy a plantear yo en mi caso. Mi abuela Antonia, mi abuela Rafaela, siempre tenían en la cabeza que los banqueros eran unos ladrones. Eran todos unos ladrones. Y sin embargo mis abuelas tenían unos conocimientos muy limitados. Muy limitados. No habían ido a la escuela, no sabían leer ni escribir, pero sabían que los banqueros eran unos ladrones. Sin embargo, mis amigos, mis colegas, todos tienen carrera, licenciatura, máster. Es la mayor generación preparada de la historia, mis colegas. Y me decían en un contexto muy determinado, en Conil, un pueblo andaluz, dependiente del turismo, sin ninguna salida a lo que ellos mismos se han formado como médicos y tal, en un barrio del barrio de pescadores, el bar Zurriagazo. Miguel lo conoce, que se quedó el verano pasado arriba. Y ellos comiendo en unas tapas allí, ellos médicos tal. En aquel bar de barrio decían que que lo que tenían que hacer era invertir en preferentes. ¿No veis que falla algo? Algo no coincide, algo se ha roto. La cultura de nuestras abuelas, ¿no? Cómo señalaban al enemigo y cómo hay las coincidencias entre esta definición de identidad, de cómo los objetivos que nos imponen no coinciden en este momento con a lo que tenemos que ir aterrizando. A veces, en la guerra de conquista de esa identidad, parece que es como un partido de fútbol. Y esto lo digo porque es importante, porque a veces parece que podemos llegar a la frustración y hay que entenderla para poder avanzar. Es como un partido de fútbol permanente que, además, el árbitro está comprado, el otro equipo es más grande y además tiene a los mejores jugadores. Y además resulta que el público que debería de estar con nosotros o con nosotras están pitándonos constantemente. Es como si estuviéramos siempre fuera de juego. Esa situación, ¿no? Y tenemos que pasar, y ahí está el quid de la cuestión, de los discursos vacíos a las palabras llenas. ¿Llenas? ¿O nos hemos tapado los comunistas una vez de llenar las palabras? Si llenamos las palabras con un discurso al servicio de lo material de la gente, tenemos que de alguna manera ir recuperando o favorecer que se vaya recuperando esa identidad que una vez el propio neoliberalismo nos robó. Daniel Bernabé
en la explicación de esa construcción de la hegemonía, termina hablando, y esto es muy importante, vayámonos con la cabeza clara en lo que voy a decir. Hay que hablar de la heroicidad en la vida cotidiana. En la vida cotidiana tenemos que hacer héroes a la gente que frente a los ataques del capitalismo tira hacia adelante todos los días en contra de cualquier adversidad. Tenemos que poner en valor a nuestros héroes. Nuestros héroes son los que todas las mañanas sacan el diente para mantener a la familia. Nuestros héroes son las abuelas que se esfuerzan con 3 puñados más de ropa a los nietos. Los que paran los desahucios, los profesores y las profesoras que hacen huelga. La gente del campo que con paciencia miran cómo Europa fortalece a los terratenientes andaluces. Las enfermeras que fuera de hora tienen por responsabilidad a sus propios pacientes. Esos son nuestros héroes, nuestras heroínas. Pero es que hay que ponerlo en valor. Esto es de lo que hay que hablar. Esto es de lo que tenemos que hablar. Batalla de las ideas. En segundo lugar, el conflicto. La organización en el conflicto, lo hemos teorizado. Estamos avanzando mucho en ello. Veo aquí a Sergio. Ha estado dando la cara. Ha estado trabajando en las marchas de la dignidad. Hemos avanzado en los espacios unitarios. Pero tenemos que seguir. Y eso significa que tenemos que seguir construyendo tejido social, trincheras sociales, poder popular. Nuestra estrategia pasa por la unidad en todos estos espacios de conflicto y se nos tiene que meter en la cabeza. Cada militante de esta organización tiene que tener una tarea determinada que esté vinculado al conflicto más concreto en su barrio, en su trabajo o en cualquier espacio donde se mueva. Un partido organizado allá donde se dé el conflicto y la lucha. Desarrollaremos la sectorialización, no como apoyo externo a las luchas del movimiento obrero y los sectores populares, sino como motor de las mismas. Y por eso hay que saludar hoy fraternalmente a las trabajadoras del 061, teleoperadores, camareros en precario, carboneros y, cómo no, para ponerlos en valor, después de la criminalización, a los trabajadores de la activa que han ganado, paralizando, como decía Munuera, la economía del país. Tercer elemento, batalla de ideas, intervención en el conflicto y el nuevo movimiento político y social. Ya lo expliqué en la presentación de la candidatura. Hemos decidido superar a Izquierda Unida. Hemos decidido, para poder avanzar hacia el nuevo movimiento político y social, un espacio más amplio, forzar a que Izquierda Unida crezca. Pero lo que plantea al principio en la presentación de la candidatura, somos marxistas, creemos en la dialéctica. Y la dialéctica significa que tenemos que ver qué relación generamos para ir superando ese espacio, para no dejar a nadie atrás. Para no dejar a nadie atrás, porque hemos construido desde ahí. Y no podemos venirnos atrás y dejar a la gente fuera del paso al nuevo movimiento. Por eso tranquilidad a los compañeros y compañeras independientes de Izquierda Unida, a las distintas fuerzas políticas, porque este partido de lo único que se va a encargar es de lo que se han encargado desde sus inicios, desde la bandera de Pepe Díaz, marcar el poder popular para construir la mayor unidad para alcanzar el poder. Tranquilidad desde ese sentido. En otro apartado, la cuestión de la unidad, que tanto hemos hablado. Unidad para vencer. Teniendo claro las tareas que tenemos y el camino, la unidad tiene que ser el elemento clave. Tenemos que estar unidos. Decía Hugo Chávez que las diferencias deben de ser manejadas con profundidad dialéctica, con altura dialéctica para que produzcan síntesis dialéctica. Esa es la cuestión. Nos lo mantenía Chávez constantemente. Altura de mira desde la capacidad de síntesis para llegar a la unidad. Una organización comunista que no responda al criterio de unidad ni es comunista ni es revolucionaria. Lo tenemos que tener claro, contundente. No se puede seguir manteniendo discursos en redes sociales que no estén debatidos y aprobados de forma unitaria en el Comité Central y en los distintos órganos que tiene este partido. Tenemos que cortar la raíz. Es antileninista y estamos intentando avanzar hacia el leninismo. No hay algo más antileninista que eso, y muchas veces hemos pecado de irresponsabilidades algunos y algunas. Partiendo, me voy a poner yo mismo. Unidad. Y de ahí a Miguel. 2 candidaturas, pero hoy ha ganado el PK. Hoy hay que salir de aquí diciendo que ha ganado el Partido Comunista de Andalucía, joder.
y que Miguel y el equipo vamos a empezar a trabajar juntos mañana como un todo, como un bloque. No hay divisiones, ninguna, cero, ninguna, fuera, no las queremos. Somos el Partido Comunista de Andalucía, joder. Somos la mayor federación de España. Vamos hacia el PC, a un congreso donde Andalucía tiene que marcar el ejemplo, la unidad como bandera. Hablamos, camaradas, de crisis de régimen y ruptura con el 78. ¿Cuántas cosas han pasado desde el 2008? Crisis económica, 2010, crisis política, Mayo, Zapatero acepta todas las condiciones que la troika le pone en lo alto de la mesa. Bien los recortes en los servicios públicos, vienen las dos reformas laborales, el artículo 135 de la Constitución española, la ley Mordaza, todo ha estado ahí. Procesos electorales, aparece una nueva fuerza que nos volvió locos, nos despistaron, pero estamos aquí vivos al día de hoy. Y estamos aquí, y eso significa que hay capacidad de poder seguir liderando, de poder hegemonizar fuera. Pero cuando hemos diagnosticado la crisis de régimen y vemos que ya la arquitectura del 78 no está dando respuesta a los problemas de la clase trabajadora, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué significa romper con el 78? Porque romper con el 78 no es solamente romper con el bipartidismo, que hemos abierto una grieta con 5 millones de votos, con otros aliados tácticos. Ahí están. En el Congreso, Miguel lo puede decir, a veces se vuelven locos porque no saben de dónde aparecemos. No están acostumbrados. Pero claro, la ruptura con el 78 no es eso solo. Que nadie se confunda. Romper con el 78 es combatir un modelo perverso. El capitalismo. Romper con el 78 es romper con una forma de entender la democracia. Romper con el 78 es romper con una forma de entender la política, la economía, la cultura. Es ser consciente de que nuestras tareas deben de romper con el gran pacto social que se impuso en nuestro país después de la transición y que entró en crisis con el estallido de la burbuja especulativa. Romper con el 78 es romper con un modelo de país construido por ladrones, y hay que decirlo, por ladrones y sinvergüenza. Y no lo podemos permitir. Contexto, camaradas. Contexto y objetivos. El objetivo de este Congreso no ha sido debatir con quién hay que hacer un pacto electoral. El que piense eso se equivoca. El objetivo de este Congreso no ha sido discutir cómo conseguir un pequeño espacio en las instituciones. Va mucho más allá de todo eso. Este Congreso tiene que servir para recordarle hoy el Partido Comunista de Andalucía al mundo que este partido tiene declarada una lucha sin descanso al capitalismo y al patriarcado, sin tregua, sin descanso, paso firme, sin descanso. Es nuestra lucha. No podemos perder el rumbo, camaradas, ni olvidar nunca el objetivo final. La lucha contra la injusticia, mejorar las condiciones de vida de nuestra clase, ser herramienta útil. Y la lucha, sobre todo, por el objetivo más claro que es el socialismo. Y por cierto, importante el método. Es importante el método. ¿Qué es el leninismo? ¿Qué es? ¿Estar exclusivamente en las tertulias de televisión? No. Somos conscientes de que esta guerra que estamos ahora mismo batallando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, se libra en todos los espacios de nuestro país. Pues no hay nada más leninista que desarrollar nuestro trabajo allá donde nuestra gente se juegue la vida. Eso es leninismo, estar entre nuestra gente, sin dejar a nadie atrás, en la cola del paro, en los colegios, en los hospitales, en los parques, en el bus urbano. Se libra en casi todas partes esta batalla, no solo en el Parlamento. El leninismo no es un gran fetiche, nos equivocamos. No ser leninista por llevar la camiseta más grande, ser leninista porque entendemos que debemos de estar donde esté nuestra clase, con nuestro ejemplo, con nuestra referencia, estar con ellos, entre ellos. Concepto de vanguardia, siempre ser el primero en todo, y que te reconozcan y que sean referentes no porque te diga tu camarada que eres leninista, que te quiere mucho, que es como si te lo dijera tu madre o tu padre, es porque te lo reconoce el conjunto de compañeros que están contigo en el Tajo y te ven como el ejemplo a seguir. Eso es una organización de cuadros, que hay que organizarla.
señalar el dolor de los desahucios, señalar a los responsables, denunciar las horas sin pagar, mostrar la ansiedad a la que están sometidas a la vida de un montón de gente en precaria y de jóvenes a las que les condenan a una precariedad absoluta, señalar quién se beneficia de todo eso y mostrar los intereses ocultos de quienes fabrican billetes con el sudor de nuestra frente. La estrategia de un cambio revolucionario, camaradas, no puede limitarse a criticar la incapacidad de los partidos del régimen. No nos podemos quedar solamente ahí para resolver nuestros problemas. Nuestra consigna no puede limitarse solamente a el otro gobierno es posible para lograr una pequeña cuota de poder dentro de las instituciones. Ahora más que nunca debemos anunciar que otro mundo es posible. Tenemos la responsabilidad histórica ante el contexto en el que nos encontramos de marcar los objetivos que impulsen un nuevo proceso constituyente. Y hay que explicarle a la gente en nuestros barrios qué es eso de un proceso constituyente. Hay que decir lo que es impulsar un proceso constituyente, llamar al pueblo a pensarse a sí mismo, a sentarnos a debatir sobre la sociedad que queremos construir, proclamar la conquista de nuestra felicidad, construyéndola desde lo colectivo, a que este mundo pueda funcionar sin que haga falta trabajar 12 horas al día, sin tener que esperar 6 meses en la cola de un hospital para que te atienda un médico. Construir un proceso constituyente es intentar no perder el sueño haciendo cuentas en la cama para optar al desayuno al día siguiente. Un proceso constituyente es, camaradas, llamar a nuestra gente a pensar como pueblo, no como consumidores, ni como usuarios, ni como emprendedores, a pensar como comunidad soberana, romper con el cuento de las clases medias trabajadoras, por favor, de su ideología del éxito individual pisando siempre al que está al lado. Un proceso constituyente es romper con esa cultura machista que mata a nuestras mujeres, que quiere relegar a un eterno segundo plano constantemente a todas las mujeres, y que ponemos un proceso constituyente donde podemos dejar de ser simples telespectadores del mundo que nos rodea y empezar a influir para poder transformarlo. Hablamos de que no queremos ser vendidos como la marca España, camarada. En la construcción del proceso constituyente queremos construir una Andalucía libre como parte fundamental y a grito, como parte fundamental de la Tercera República Española, con orgullo. Proceso constituyente es darle forma política e institucional a esta Andalucía solidaria, trabajadora, valiente, que defiende la dignidad de su cultura, que lucha por los recursos y la riqueza de sus tierras y que garantiza el derecho a una vida tranquila y digna a nuestra propia clase. En definitiva, proceso constituyente es convocar al pueblo para que sea consciente de su propio poder, el poder popular que tenemos que seguir tejiendo, y los comunistas tenemos la responsabilidad de ser la herramienta más útil. Y el papel de Andalucía en la ruptura democrática. Mirar cómo está el país, Cataluña, País Vasco, un parlamento que no es capaz de ponerse de acuerdo porque el arco parlamentario está roto, abrimos la brecha dentro del bipartidismo. Y en todo esto la pregunta es, ¿qué papel vamos a jugar en esta comunidad histórica en los desenlaces de nuestro país? ¿Puede el pueblo andaluz apropiarse de las llaves que abran la puerta del país que queremos construir en el siglo XXI? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer desde el PK. Las condiciones actuales en Andalucía son un mar abierto para poder construir una referencia en otros lugares de nuestro país. Este fue el principal motivo, quizás, por lo que me presenté a la Secretaría General del partido, porque me parecía ilusionante que fuera el Partido Comunista de Andalucía los que de alguna manera pongamos a Andalucía en el tablero de juego de la ruptura democrática en nuestro país, con los procesos que están dando tanto en Europa, en Cataluña y en el propio gobierno del Estado. Condiciones materiales en Andalucía existen, objetivas, subjetivas, paro, pobreza, precariedad, un PSOE cortijero, irresponsable, una Susana Díaz castigada por simbolizar el continuismo. No se habla de Andalucía como ruptura, porque tenemos una presidenta del gobierno que es el continuismo del poder de este país, del poder económico, del poder político. Recordar que Susana Díaz significan momentos históricos de la construcción de nuestro país. Susana Díaz es Solchaga y Felipe González. Susana Díaz es Rato José María Aznar. Y Susana Díaz es las empresas del IBEX 35 que se configuran en el año 92 para poder reorganizarse el poder económico de nuestro país. El pasado 28F nos ofreció una respuesta
Todos estuvimos en Sevilla. Una movilización como un hito para sentar las bases de un bloque andaluz de ruptura democrática. La movilización fue capaz de expresar un alto grado de descontento por la situación política y social en Andalucía y fuimos capaces de manera unitaria de ir juntos. Conflictos laborales, el sector de la hostelería, la ayuda a domicilio, el telemarketing, los bomberos, organizaciones políticas como Izquierda Unida, Podemos, el Partido, ECUO, todas las organizaciones políticas que estaban organizadas, Ciudadanía Organizada, Marcha de la Dignidad, Marea Verde, Marea Blanca. El 28F fue un hito en el que gritamos que fue bonito vernos juntos y es a lo que tenemos que de alguna manera seguir aspirando. Gritamos por Andalucía y decimos que Andalucía no puede ser la mala fotocopia del Partido Socialista. Andalucía no es la soberbia impresa de nuestra presidenta visitando hospitales de gente pobre a las que en la salida le roba la cartera. Andalucía no es Juan y medio retroalimentando egos infantiles. Andalucía no es un concurso de coplas eterno ni un concurso de cocina permanente. Andalucía no es el beso. Andalucía no es el beso reiterativo a la casa de Alba ni el abrazo risueño a los Domecq. Andalucía no es el cerrojo. Andalucía no es el cerrojo a la televisión pública cuando Doñana estaba ardiendo. Andalucía no es una señora que le besa la mano al señor Botín y representa los intereses de la oligarquía que cada día nos están atacando. Camarada, Andalucía es mucho más que todo eso. Andalucía es un 4 de diciembre. Andalucía es democracia, soberanía, búsqueda de soluciones a los problemas concretos y reales de la clase trabajadora. Andalucía es Lorca, Andalucía es Alberti, Andalucía es un jornal, un sueldo, un salario. Andalucía debe ser el proyecto solidario que nos una de forma democrática y que avance hacia el modelo de ruptura democrática. Andalucía debe ser el proyecto de ruptura de nuestro país. Un proyecto de ruptura desde Andalucía, aquel que además de disputar el voto, disfruta, y esto es importante, la complicidad con nuestros iguales, con nuestra clase. Recordé cuando decía al principio, hay que hablar de nuestros héroes, hay que hablar de nuestros héroes. Un proyecto de ruptura para Andalucía es desobedecer a todo aquel que intenta adentrarnos en la subalternidad infinita. Un proyecto de ruptura para Andalucía es un proyecto de ruptura contra la troika, contra un gobierno rehén y contra una presidenta moribunda esclava de ella misma. Un proyecto de ruptura desde Andalucía es no a Europa, no al euro, y vamos a batallar contra ellos, contra los causantes de nuestra miseria, de nuestra pobreza. Ese es un proyecto de ruptura. Camarada, un proyecto de ruptura para Andalucía es invitar a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestra clase a que conozcan las dificultades de Alberti para completar su verso suelto, a los amores inesperados de Lorca, la bandera necesaria de Caparrós y el grito unitario de Pepe Díaz. Camarada, muchas gracias. Vamos a cambiar este país. Después de todo, seguimos en pie. ¡Arriba, camarada! ¡Arriba! No se puede entender la historia de nuestro país sin la historia del Partido Comunista. ¡Arriba, camarada! ¡Arriba! No se puede entender la historia de nuestro país sin el papel que jugamos en la transición. ¡Arriba! No se puede entender la historia de este país sin el no a la OTAN, sin no a Maastricht y sin no a la Constitución Europea. ¡Arriba, camarada! No se entiende la historia de este país sin el Partido Comunista de España. Camarada, vamos a construir el futuro. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. ¡Salud y República!